Ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en una emisión más de Rostros de la Cultura a través de PCN 45.2, primer sistema de noticias. Y me da mucho gusto recibir en el estudio, en el programa correspondiente a la fecha de hoy, 11 de noviembre de 2023. Ya estamos a unos cuantas semanas de que concluya el 2023. Me da mucho gusto recibir en el estudio al arquitecto Álvaro Álvarez. Bienvenido, Álvaro. Es un gusto que nos acompañes en el estudio de Rostros de la Cultura. Muchísimas gracias por este maravilloso honor. Gracias, Álvaro. Es un gusto tenerte por aquí. ¿Ya estás radicando en Tijuana, Álvaro? Sí. Soy artista transfronterizo de Tijuana, de San Diego. Esta es mi región. Bien, pero empecemos, como siempre, empecemos por el principio, Álvaro. Tu formación se da entre, ya lo dijiste tú, tienes una formación fronteriza, transfronteriza en Tijuana y San Diego. Tú naces en Tijuana, estudias la primera parte de tu educación aquí, pero prefiero que tú me lo cuentes. Correcto, sí. Yo cursé la primaria aquí en Tijuana, después fui evolucionando, pero esta infancia, esa niñez en la Tijuana de los 90s influyó muchísimo en lo que después terminó siendo mi formación profesional, particularmente en la arquitectura y cómo la ciudad construida influye muchísimo en los espacios que habitamos. Y esta infancia en la Tijuana de los 90s que me empiezas a describir, me imagino que no se te olvidó. Para nada. De hecho, sigo plasmándola en mis obras de arte que hago hoy en día de una forma u de otra. Principalmente las construcciones, las geometrías, los colores y la energía que sigue habiendo todavía en Tijuana, pero esta fue la primera vez que yo me introduje a ella como niño. Bien, te voy a hacer una pregunta que quiero que me la contestes al final o a la mitad del programa. ¿Se puede hablar de una arquitectura tijuanense? Pero eso quiero que me lo contestes más adelante y lo desarrolles. Bueno, entonces, estudias en Tijuana y San Diego, entiendo, y decides irte a estudiar a la ciudad de Nueva York. Platícame cómo fue tu experiencia. Claro, en el 2010 fui a estudiar a la Universidad de Cornell por 5 años, que de hecho está a las afueras de la ciudad de Nueva York, pero con un vínculo muy fuerte a esa gran cosmopolita. Ajá. Está en el pueblo de Ítaca, en el medio de la nada, y estudié la licenciatura en arquitectura por 5 años. Bien, ¿en dónde la estudiaste? En la Universidad de Cornell, en Ítaca, Nueva York. Bien, ¿y le estudiaste con alguna orientación en particular? ¿Estudiaste arquitectura en general? Porque ahora hay arquitectura del paisaje, hay arquitectura de los museos, hay una serie de divisiones. ¿A ti en cuál especialidad te fuiste orientando? Fue una introducción de bastante shock al principio cuando llegué, pero cuando tuve la opción de decidir mi enfoque, se fue dirigiendo mucho, o mi interés se desarrolló más en neurociencias, en la memoria de los espacios, en representar, por ejemplo, de dónde soy, de aquí de Tijuana, de la frontera. Y así fue como se fue desarrollando ese interés. En sí la carrera te da una introducción en general y ya uno decide por medio de disertaciones, tesis, cómo va siguiendo investigando la arquitectura que le interesa. Me interesa mucho que me expliques con mayor detalle este concepto, neurociencias para la arquitectura. ¿En qué consiste? Me fascina esto, es como más me emociono también. Bien. Es la relación entre nuestro cerebro, nuestro ser, nuestra alma en realidad, pero con el enfoque neurocientífico hacia el espacio que nos rodea y cómo están los espacios construidos, la arquitectura, afectando positivamente o a veces negativamente cómo nos sentimos, cómo procesamos directo o subconscientemente en dónde estamos parados. Bien, eso te lleva a estudiar psicología, supongo.
Tomé cursos de biopsicología, sí, también en la Universidad de Cornell, y después seguí investigándolo conforme hacía proyectos arquitectónicos como estudiante y también independientes, como lo fueron muchos que hice aquí también. Claro, y esto te ha llevado a dar conferencias en el prestigiado Instituto de Neurociencias de La Joya, según me platicas. Sí, fue un gran honor y más poder regresar aquí a tu región. A mi región, a mi vecindario, poder transmitir esta investigación. Por ejemplo, Museo de la Memoria fue el primero que hice en el 2014, en donde pude expresar la relación de los museos, los espacios de galerías y cómo se relacionan con el ser humano y cómo lo recordamos cuando vemos una obra de arte en relación a la arquitectura. Explícame un ejemplo concreto, es decir, tú te imaginas o ves, porque has tomado cursos de museos también en Europa occidental, has recorrido muchos museos, una pieza de arte, digamos, en el Museo del Louvre, la Mona Lisa, lo relacionas también con el espacio, es lo que me quieres decir. Claro que sí, y la Mona Lisa en particular tiene su propia sala, sí, pero está adjunta a un pasillo principal, este eje circulatorio que va canalizando la gente casi como una peregrinación, una procesión, al llegar a ver a la Mona Lisa, que es un cuadro chico. Sí, cómo no. Pero sin embargo con muchos fans para ese concierto, la gente se quiere acercar a ella, es también a veces víctima de ataques, se tiene que proteger, ha sido robada a lo largo de la historia, entonces ese es un ejemplo muy curioso. Uno de los que más me gusta también es en el Museo de la Fundación Beyeler en Suiza, diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano, sí, que es un rectángulo, es muy básico, sin embargo la forma en la que trata los muros, la fenestración, las ventanas y la luz natural influye muchísimo. Entonces en mi memoria personalmente, como ejemplo, tengo muy marcada, por ejemplo, la escultura de Alberto Giacometti, que está cerca de uno de los muros exteriores, que también tiene... Qué grande es Giacometti, ¿no? Increíble. Es ese escultor suizo también, de figuras muy espigadas, le explicamos al público. Sí. Oye, sí. También el Guernica de Picasso tiene una instalación especial en el Reina Sofía. Claro que sí, es bastante impactante cómo vas también acercándote más y más a este espacio en Madrid, conforme vas circulando, y un museo tan grande también, pero significativamente, aparte de la obra en sí siendo una obra histórica que te deja un impacto, como el espacio que lo rodea se va sumando a tu memoria de cómo vas experimentando esa obra. Sí, y este concepto en el documento que me has hecho el favor de entregarme se reduce a esta expresión o se significa en esta expresión Museo de la Memoria. Sí, así es como le di un tipo de orden a toda esta información que estuve compilando para hacer esta investigación, y de muchas formas lo junté los datos, pero también fue una gran influencia en cómo yo ejercí la arquitectura también años después. Bueno, y me imagino que esta formación del estudio del museo, porque es lo que me llama muchísimo la atención, en cada uno de los párrafos de tu semblanza está la palabra museo, está la palabra arte, está la palabra cultura. Eso habla del enorme interés que tienes en estos temas. Grandísimo, grandísimo. Yo creo que es de lo que más me emociona, y trato de tomar decisiones de vida basado en la emoción, en estos intereses, y genuinamente creo que los museos pueden estar en todas partes. La arquitectura últimamente se presta a crear espacios contemplativos, exacto, tanto de obras o de gente. A veces que las mismas personas pueden ser piezas de exhibición conforme las vemos pasar, las vemos estar quietas, se convierten también en objetos de apreciación cultural. No, porque además vamos a platicar elementalmente. Una obra de arte es colocada en una sala para ser apreciada. Digamos, eso sería la base más elemental. El curador elige ciertas obras del artista y va utilizando cada pieza como si fuera una palabra, como si fuera una frase, y va construyendo un discurso, en este caso un discurso visual. Y entonces el arquitecto debe pensar en todo esto para darle al público una mejor lectura de ese discurso. Exacto, exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo te sientes tú cada vez que asistes a un museo? Lo observas no solamente
no solamente como un ciudadano más, como un visitante, sino que lo ves también desde el punto de vista arquitectónico. Explícanos esa experiencia para ti, por favor. Esa experiencia es muy especial porque estoy apreciando simultáneamente el diseño arquitectónico y las obras exhibidas. No solo esos dos canales de apreciación, sino en sí la relación entre el arte y la arquitectura. El contexto es muy importante, tanto para los curadores como los arquitectos. Estar conscientes de que los muros, los techos, los acabados, todo va a tener una gran influencia en cómo los visitantes de un museo recuerdan y viven las obras, ¿no? Como uno de los ejemplos es el Museo del Guggenheim en Bilbao, que en sí es una obra de arte escultórica del arquitecto Frank Gehry. Y por un lado, y un lado muy importante, ese museo detonó un impacto muy positivo para la ciudad de Bilbao. Se convirtió en un detonador. En un detonador, gracias. Sí. Sin embargo, en sí, siendo una pieza de arte, ya empieza a competir un poco por atención con las piezas que están dentro del museo. Incluidas en el museo, claro. Exacto. Álvaro, yo creo que esta conversación la debemos de volver a tener con una serie de imágenes, los 10, 12 museos que tú consideres para comentarlos con el público, pero estarlos viendo. Sí. Vamos a hacer ese ejercicio en un par de meses más para que por favor nos hagas el favor de regresar al programa y porque todo lo que nos dices es muy visual. Sí. O sea, me lo estoy imaginando, algunas cuestiones las conozco. A través del internet se puede tener acceso a todo eso, pero todas estas imágenes, pero explicadas por ti, adquieren evidentemente otro valor. Entonces terminas tu carrera de arquitectura en Cornell y empiezas a regresar a California y te empiezas a involucrar en proyectos, empiezas a trabajar. Sí, bueno, de hecho, la intención original era volver a California, aquí a Tijuana, pero conseguí un trabajo en Manhattan. Ajá. Entonces me quedé 5 años más. Ok, ¿y en qué consistió ese trabajo? Si nos puedes explicar. Claro, fui el responsable de la arquitectura de todo el interior de una torre de 90 pisos en Manhattan, en el vecindario de Hudson Yards, que en sí iba a ser una colección de torres, el vecindario más importante desde la historia del Centro Rockefeller. Sí. Y mi responsabilidad por 5 años fue todo lo de adentro de la torre. Y una relación, era residencial, 400 unidades, pero este espacio era muy especial. Número 1, porque en la base de la torre está un museo que también se estaba construyendo, llamado el Culture Shed, que es como un albergue de cultura, es un museo en llantas, también visual, y yo creo que va a ser uno de los 12 proyectos que describiré en nuestra charla en unos meses. En la próxima invitación, en el próximo programa. Muy bien. Sí, pero esta fue una introducción al arte también, por medio de trabajar con artistas directamente. Yo como arquitecto y ellos con sus destrezas creativas, empecé a ver más cómo ese trabajo se aplica a la arquitectura, que en este caso yo era el que la estaba ayudando a crear y ellos trayendo sus obras. Qué interesante. ¿De qué fue tu tesis al salir de Cornell? Que es una escuela muy prestigiada. Fue una gran experiencia. La tesis fue de un interés muy especial, Hotel de la Memoria, y para mí los hoteles son muy, muy mágicos, siendo de Tijuana, también de San Diego, ¿no? Estar expuestos a estas ciudades que son destinos turísticos, sí, históricamente, pero también pasajes, ¿no? Entonces, el concepto de un hotel, de algo que le da la bienvenida a algo y cómo lo hacemos memorable, lo vincula con mi interés en las neurociencias y la memoria de los espacios, de sus almas. Y ahí empiezas a diseñar desde el acceso principal al hotel, me imagino. Sí. Empiezas a registrarlo, ¿no? Sí, como una persona va acercándose a un edificio que le da la bienvenida a su propia ciudad, pero en sí también como un hotel en realidad puede ser un museo, ¿no? Se empiezan a borrar los límites entre que es una galería formal, entre comillas, sí, y un espacio en donde se puede apreciar el arte también. Qué interesante, porque además el manejo de los materiales, la calidez con que eres recibido,
todo el diseño del color, me imagino que forma parte de este estudio muy a fondo, ¿no? 100%. Todo esto que acaba de mencionar y también la escala, ¿no? Cómo hacemos arquitectura a una escala humana, algo que podamos nosotros tocar, es muy importante también. Bueno, aunque hay museos y hoteles que uno se siente empequeñecido ante ciertas escalas arquitectónicas, ¿no? Sí, y creo que un ejemplo también sería históricamente las catedrales, las iglesias, como tienen esta arquitectura monumental, pero también albergan pinturas, vitrales, esculturas, ¿no? Y ese es un ejemplo, en este caso, espiritual. Pero también de ahí, por ejemplo, edificios institucionales, ¿no? Ayuntamientos y como... Palacetes, palacios, exacto, castillos. Exacto, sí. Y luego que vemos muchas veces convertidos también en museos, ¿no? Y preservan esa escala monumental, pero tratan de también ser espacios que den la bienvenida, ¿no? A seres humanos más chicos. Y en México tenemos la experiencia de las pirámides, ¿no? Exacto, que son tanto museos, templos como obras de arte en sí. Exacto, reúnen todas esas cualidades, ¿no? Sí, y cómo nos reúnen también a nosotros, que vamos a verlas, vamos a sentirlas, y en sí podemos decir que las pirámides son una obra de arte y su museo es la Ciudad de México, o esta comunidad que la alberga. Y que justo me gustó mucho cómo lo dijiste, se convierten en centros de reunión. Sí. O sea, acudimos a ellos como se acudía a los templos. Bueno, exacto. Se acude todavía, pero a esas pirámides convertidas en templos. Y ahora son centros de reunión, son centros de esparcimiento, y uno se entera, uno adquiere cultura, uno la pasa bien. Son centros muy sanos de convivencia. Dicen por ahí, un amigo mío, el arquitecto Armando García Orso, dice, los museos son los espacios más democráticos que conocemos. Exacto. Porque ahí todos somos iguales ante la obra de arte. Y no se te pide nada para entrar. Me encanta esa Es un buen conexión. concepto, ¿no? 100%. Yo sí, genuinamente creo que el arte es para todos. Y tanto la expresión como la admiración de otras obras, y estos museos ya se convierten en espacios igualitarios para todos. ¿Cómo no? Y la obra de arte, o sea, cuando llegamos a un museo, tenemos el Centro Cultural Tijuana, en Tijuana tenemos en San Diego el Museo de Arte de San Diego, el Museo de Arte Contemporáneo en San Diego, tenemos muchos espacios museísticos. Llega uno con una actitud distinta, ¿no sientes, que a otros espacios? Sí, se prepara. Yo creo que también es una actitud más relajada. Más relajada, exacto. Sí, más abierta, más receptiva. Y uno se conecta, yo creo, tanto con su ciudad y con las otras personas que están reunidas en estos museos, sea aquí en el Secut, sea en el Parque Balboa, pero también se conecta consigo mismo, ¿no? Está preparado para dejar que el arte le ayude a llegar a este estado meditativo, en el que uno se entra con su propia mente, con su propia alma, gracias a un espacio para el arte, ¿no? Yo creo que me gusta mucho como lo dices, porque coincide como lo he escrito por ahí. La primera vez que, siendo todavía un niño, visité por primera vez el Museo de Antropología de la Ciudad de México, el gran proyecto arquitectónico del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, hermoso, la gran colección de arte prehispánico. La primera vez que estuve ahí, bueno, estaba yo maravillado con las piezas, con la arquitectura, con el montaje, pero era también una conexión conmigo mismo, porque ahí estaba ahí lo que yo había estudiado en la escuela, pero ahora lo veía de otra manera, lo veía en vivo, y era una experiencia sumamente enriquecedora. Ya me imagino, es un espacio maravilloso en donde la arquitectura se convirtió en un escenario muy apropiado para estas obras y como bien mencionas, ya dan certeza a la existencia de algo que a veces nada más vemos en libros o en línea, o las personas nos platican, pero verlas físicamente en un espacio lo confirman. No, adquieren otra relevancia definitivamente. Sí. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el arquitecto y maestro Álvaro Álvarez. Regresamos en un minuto.
personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el arquitecto Álvaro Álvarez. Álvaro, pero hay un proyecto que me llama mucho la atención, que diste a conocer recientemente. Empezaste a estudiar estos edificios, voy a usar la palabra, abandonados en la costa nuestra, en la costa de Baja California, entre Rosarito y Ensenada, una serie de edificios que de repente se fueron abandonando, se fueron quedando solitarios, quedaron iniciadas su construcción, y tú empezaste a estudiarlos, y el estudio te llevó a inspirarte a crear una obra de arte, que es la razón por la cual te invité al programa y tú amablemente aceptaste venir para conversar de este proyecto. Platícame, por favor, en qué consiste primeramente el diagnóstico que hiciste sobre estos edificios, y luego cómo a través del arte empezaste una recuperación urbana de los mismos. Gracias, sí. 46 Renacimientos es el título de este proyecto, y es un ejemplo perfecto de cómo la arquitectura influye el arte, y en este caso el artista siendo yo. Estos son 46 edificios que fueron abandonados en el 2008 en nuestro corredor costero Tijuana, Rosarito, Ensenada, también conocido como el Cocotren. En el 2008, Lehman Brothers en Nueva York anunció bancarrota, se detonó una crisis inmobiliaria mundial. Entre los afectados estamos nosotros aquí en Baja California, en donde se estaban construyendo 46 obras a lo largo de este corredor costero, y todas se detuvieron. Pero se detuvieron de la noche a la mañana, quedando abandonadas por 15 años hasta ahora. Muchos de ellos quedaron iniciados, estaban en obra negra, muy avanzado su desarrollo arquitectónico, varios procesos ya, ¿no? Exacto, y como los vemos cuando manejamos de Tijuana a Ensenada, de Rosarito a La Bufadora, de la frontera al valle, etcétera, vamos viendo torres de concreto, acero, en su mismo lugar, congeladas en el tiempo, justo en la orilla de la playa. Originalmente iba a ser el desarrollo más grande en la historia de nuestro estado, y la primera ola de arquitectura vertical de alta densidad, 12.500 hogares, unidades habitacionales, 65,000 empleos, 3 billones de dólares en ventas, o sea, una inyección increíble de inversión, ¿no? Iba a redefinir nuestra costa arquitectónicamente. ¿Puedes repetir esos números, esa numeralia que es muy, muy impactante? ¿Cuántas habitaciones son? ¿12.500? Más de 12.500 en las 46 obras, macroproyectos. ¿Cuántos empleados directos e indirectos generaron estos trabajos? 65,000 empleos. Notable. ¿Y la inversión se puede calcular de cuánto fue? 3 billones de dólares iba a ser la inversión en ventas que se iba a derramar a lo largo del corredor costero. Es increíble. Sí. Es increíble. Y a partir de ver tú estos espacios, me llama mucho la atención, y ahora sí le pediría yo a producción que nos ayude con las imágenes que ya tenemos, estos trabajos que tú realizaste. Nos vamos a detener en esta pieza que con motivo del 2 de noviembre y el Día de Muertos, tú empezaste a trabajar esta idea. ¿Nos la puedes comentar, por favor, Álvaro? Claro que sí. Después de diagnosticar este fenómeno, fue muy importante para mí compartirlo, representarlo visualmente. Y ahora, como artista, con mi experiencia de arquitecto, logré manifestarlo físicamente por medio de estructuras o altares, que yo les llamo, hechos de papel y otros materiales que también fueron abandonados en su tiempo, y creando en sí como veleros que albergan el alma arquitectónica. En pocas palabras, cada uno de estos 46 altares representa uno de los 46 edificios que fueron abandonados. Bien, pero en estos altares veo una concepción muy contemporánea del altar, ¿no, Álvaro?
Sí, es definitivamente mi versión de la cartonería, de la arquitectura. Sí. Y lo que hacen cada uno de estos altares es extraer la tipología de la arquitectura que representan. En pocas palabras, si el edificio en la costa era vertical, si tenía simetría, si tenía componentes de fenestración especial. Entonces yo creé una obra plástica que también refleja esos gestos arquitectónicos. Es el altar a los 46 edificios. Exacto, un lugar donde pueden descansar estas almas de los espacios que fueron abandonados, la memoria de ellos, y hemos hablado mucho de la memoria en este programa, y donde pueden aterrizar para dar el siguiente paso a su segunda vida, esta renacer que estamos celebrando hoy, ahora que están volviendo a la vida. Bueno, Álvaro, este trabajo, toda obra de arte es finita, toda obra de arte puede pasar frente a nosotros, pero tú le vas a dar otra vida. Entiendo que vas a colocarla en algún espacio de arte público, en alguna instalación, en alguna institución cultural, para poderlo apreciar quienes no tuvieron la oportunidad de verlo en los edificios. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cómo piensas montarlos? Claro. Originalmente, inauguralmente los presenté el Día de Muertos, la semana pasada, jueves 2 de noviembre, aprovechando el vínculo con nuestra tradición mexicana, ¿no? Este portal que se abre entre la vida y la muerte era muy apropiado para estos altares. Duró solamente unas horas, fue un evento efímero. Efímero, como el famoso mural efímero de José Luis Cuevas, que seguimos, tan efímero fue que lo seguimos recordando. Sí, y la memoria dura para siempre, ¿verdad? Y la memoria dura para siempre, claro. Encuentro la relación, pues es justo la palabra que estaba buscando, ¿no? El sentido efímero del arte, porque dice Cuevas, yo no soy tan ególatra, aunque en realidad sí lo era, para dejar una obra hacia la eternidad en un muro, era su bandera contra los muralistas, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Entonces dice, voy a hacer un mural efímero. Lo creó y lo destruyó en unas cuantas horas. Pero fue tal el impacto, fue tal el público que se reunió y ahí llamó la atención. Llevo hacia allá la conversación, Álvaro, porque me lo recuerda mucho. Fue un año antes del movimiento estudiantil en 68, fue justo en 67, en la zona rosa, que él mismo había bautizado, porque decía, no es ni roja ni blanca, es la zona rosa. Y este mural reunió, concitó a cientos de jóvenes, una transmisión en vivo, hay videos ahora en YouTube, pero ¿qué le da la permanencia? La memoria, recordarlo, darle sentido a esa aportación extraordinaria. Y ahora regresamos a tu trabajo. ¿Cuándo será mostrado públicamente? Porque yo creo que, Álvaro, estás haciendo un planteamiento muy original, muy contemporáneo, pero basado en la tradición, en el mayor principio de que la cultura mexicana es una cultura viva. Sí, una cultura viva que vive con nosotros también. Correcto. Y para responder la pregunta, se va a exhibir 2024. Es muy importante ese año porque somos sede aquí en Tijuana, junto con nuestra ciudad hermana de San Diego, de la capital mundial del diseño. Entonces, estos actos locales van a tener como consecuencia impacto global, y atención global. Entonces, los reflectores voltean a ver a Tijuana y es una oportunidad de contar nuestra historia de una forma positiva. Fue una parte difícil el abandono de estos edificios, pero ahora podemos tomarlos por medio del arte, de la cultura, decir, tenemos resiliencia y nos podemos levantar y seguir contando esta historia. A diferencia de la historia que estábamos contando, yo no tengo intenciones de destruir las obras. Entonces la intención es poderlas seguir mostrando por muchos meses más. Claro, y entonces va a ser 2024, entiendo que estás en tratos ya con algún espacio institucional de la ciudad. No dejes, por favor, de avisarnos, de dárnoslo a conocer, para poder apreciar en vivo este extraordinario trabajo. Bueno, aquí estamos viendo una pieza también, una pieza que nos hiciste el favor de traer en vivo, que tenemos aquí en el estudio. ¿Nos la puedes explicar, por favor? Claro que sí, este es uno de los 46 proyectos, es un ejemplo en el que
la arquitectura del edificio que iba a ser propuesto, llamado Meets Residences, que iba a estar en el centro de Rosarito, nunca fue construido, se quedó en fase también negra, y era esta serie de volúmenes, unos encima de otros, creando el edificio en sí. Lo que yo hice como artista y al hacer esta obra es creé los mismos volúmenes en una organización similar y los cubrí con un papel también, creándole esta sensación de no de fantasma, sino espiritual de la arquitectura, algo que estuvo ahí alguna vez y ahora ya no está. Sin embargo, podemos ver todavía su silueta. Vamos a regresar al tema. Estoy conversando con el arquitecto Álvaro Álvarez. Vamos a hacer una pausa y le quiero preguntar si para esta pieza se inspiró en el trabajo del instalador Cristo. Ahorita regresamos. Debate plural de la creación artística, Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Tenemos un saludo para el arquitecto Álvaro Álvarez de parte de Carlos Mora. Qué buena entrevista. Saludos para Álvaro. Seguimos platicando de esta pieza que me parece excepcional. Si nos ayuda a producción a volver a enfocarla nuevamente para comentarla con el arquitecto. Entonces, lo quisiste envolver para dejarlo en obra negra, no para taparlo, sino me gustó como lo dijiste, para crearle este sentido del espíritu del edificio. Exacto. Estando consciente de que su tiempo aquí fue algo efímero, no se manifestó al 100%, no llegó ni siquiera a no llegó a tener vida. No llegó a darse a luz exactamente, y aún así fue abortado a medio. Entonces tenemos que capturar esa esencia de una forma. Bueno, es lo que yo me reté a hacer. Estoy usando papel que también fue abandonado en algún punto en una bodega. Entonces... O sea, reciclaste material. Sí, todo desde la tabla de madera, el armazón que está dentro de la pieza, creado con plásticos, metales, foam, eran piezas que no iban a ser recicladas, entonces yo las intercepté y las reapropié a estas obras. Similarmente como está sucediendo ahorita con estos edificios en la costa. Hay equipos de construcción evaluando cómo están hechos, cómo pueden también renacer, qué se puede reusar, estando conscientes de esta preservación, ¿no? Para hacerlo con menos impacto al medio ambiente. Similarmente, yo también volteé a ver mis herramientas, que eran estos papeles, y creando capas que van cubriendo este armazón. En este caso, la capa más al exterior es un papel muy delgado que lo llega a cubrir como una manta, como habías aludido hace momentos al artista. Sí, a Cristo, pero aquel lo hace con sábanas, con telas blancas. Sí. Y aquí lo que recupero es esta textura que le das de los pliegues, es lo que me llama la atención. Que logras que tenga esta textura que se antoja tocarla, de los pliegues, esta rugosidad en la tela con la que está cubierto el edificio. Sí, mencionaste algo clave, que es el tacto, ¿no? Sí. Es una forma de relacionarse uno con las obras, no solamente visual. Un tacto visual, ¿no? Exacto, y no depender nada más en los ojos, sino en este anhelo de quererlas tocar. De hecho, esa era mi intención original. Yo quería piezas que te dieran esta bienvenida, ¿no? A un apretón de manos, a los dedos, poder recorrer las texturas. Por razones obvias no puedo aún permitir tanto tacto, claro, pero que sean obras que se puedan sentir palpables. Es algo muy importante. Exactamente, que se pueden sentir palpables. ¿Cuántas piezas son? ¿Cuántas piezas vas a exhibir? ¿Todas son de estas dimensiones? Porque me da la impresión de que hay piezas más grandes. Sí. Esta es de las más chicas. Son 46 en total, y llegan a ser desde 20 hasta 40, hasta 60 centímetros. Todas en una forma rectangular, lo cual las hace a veces parecer como ataúdes, ¿no? Entonces se vincula también con nuestra propia mortalidad humana, ese vínculo a la memoria que vamos a hacer algún día al ya no estar aquí, ¿no? Tenemos los mexicanos una relación con la muerte muy, muy particular. Muy particular, sí, muy particular. Muy especial. Entonces, para mí el altar es algo también, al igual que el arte, y estábamos hablando de los museos, un altar es algo que
que transciende también religiones, se manifiesta de una forma o de otra. Anhelamos la memoria de los espíritus que ya no están aquí, y es algo que todo el mundo puede hacer en su casa, ¿no? Entonces, yo al crear estas 46 obras que voy a exponer como altares de diferentes configuraciones, como lo hice ya el 2 de noviembre, unas individuales, unas agrupadas, son también hechas con estos materiales accesibles, ¿no? Papel, plástico, antes a lo mejor de tirarlos a la basura se pueden transformar nada más con pintura y goma, ¿no? En este caso usé... No, y con mucha creatividad también, no solamente con pintura y goma, mucha creatividad. Es notable la relevancia y el cambio que le das a la lectura visual de estas piezas, ¿no? Es verlos de otra manera. Y todo lo que nos estás diciendo, todas estas claves que nos estás diciendo, la forma rectangular, nos recuerda el ataúd, la relación con la muerte, las fotografías familiares en la casa. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra casa tenemos colgada en alguna pared o en algún álbum, bueno, ahora se diría en un celular o en una pantalla, sí, algún familiar que ya no está entre nosotros, y les hablamos como si estuvieran aquí, ¿no? Feliz cumpleaños, hermano, padre, sí, lo que sea. Tenemos esa relación de que no se van del todo, ¿no? Y que finalmente eso es lo que ocurre en un museo. Es decir, muere el artista, pero no muere la obra de arte. Exacto. O sea, tú puedes tener un diálogo con Picasso sin saber que murió hace 50 años. Exacto. Y ¿no? Nada más en el Día de Muertos. Cualquier día sucede. El Día de Muertos es correcto. Es mexicano, hacemos una fiesta, los invitamos de vuelta, pero regresan a su mundo, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, una de las metáforas más, por decirlo de esa forma, ¿no? Es cómo estas texturas de las obras que les estoy mostrando y les estoy compartiendo son creadas con estos armazones que son en sí los huesos, ¿no? O el esqueleto que hace el cuerpo de la obra. Después son cubiertas con capas de papel que es como si tuvieran su propia piel. Y no solo una piel suave, necesariamente hidratada, sino con texturas, pellizcos, doblajes, estirones, ¿no? Igual que nosotros, sí, como seres humanos. Pliegues. Exacto, tenemos cicatrices. Y los pliegues ocultan historias. Uh-huh. Son cicatrices de batalla, ¿no? Es correcto, los pliegues, las cicatrices tienen algo oculto, hay una razón detrás de ellas, ¿no? Exacto. Y fue así como me gustó usar el yeso y la tinta negra para darle también un tipo de vestidura indumentaria, ¿no? Todas las 46 son en blanco y negro, pero eso no les detiene de expresarse tipológicamente, o yo poderlas como artista expresar composicionalmente de sus diferentes formas, ¿no? Como mencioné, unos edificios más grandes, unos más chicos, etcétera. No, pues definitivamente es muy interesante, te felicito y estaremos muy pendientes de la inauguración. ¿Qué otros proyectos estás trabajando, Álvaro, hoy en día? ¿Qué viene hacia adelante para ti? Para mí tengo proyectos como unos 3 o 4 en los que estoy trabajando al mismo tiempo, pero los más importantes, viene una ola de proyectos en las que me quiero... ¿Has diseñado arquitectónicamente en Tijuana? ¿Has diseñado obra aquí? Pequeñas obras, y ahora como artista no descarto que deje de ser arquitecto, eso lo llevo en la sangre, nunca dejaré de hacerlo. Eso no se pierde. Ajá, pero mis obras son ahorita planeadas exclusivamente como arte, ¿no? Y quiero hacer... Pues qué interesante. Sí. Un análisis de hoteles, por ejemplo, ¿no? A mí me fascinan los hoteles, y en Tijuana es algo que históricamente ha existido, sigue existiendo. Somos una ciudad que le da la bienvenida a tantos pasajeros. Definitivamente. Sean migrantes, sean visitantes, y... Somos un destino. Exacto, un destino, un pasaje al mismo tiempo. Entonces, para mí desde chico siempre ha sido una influencia muy grande como estas geometrías, estos colores de la arquitectura se manifiestan, ¿no? Ese es un proyecto. El otro proyecto tiene que ver con este otro tema que me interesa, que es las neurociencias y cómo nuestra perspectiva hacia el arte, hacia los espacios, es influenciada, también por medio del arte, ¿no? Estudiarnos a nosotros mismos, la arquitectura del cuerpo, cómo se relaciona la mente con el sistema nervioso, cómo se manifiesta también visualmente esa relación. Es algo que es para mí muy estimulante. Me va a tomar unos años, pero... Sí. ¿Qué
¿Qué piensa tu generación, Álvaro, y en el ramo en el que tú te desarrollas, que es la arquitectura? ¿Qué piensa tu generación o cómo lo ves tú en lo particular, este tema tan llevado y tan traído en los últimos meses de la inteligencia artificial? Es muy curioso, es inevitable. Hay muchos artistas que están en contra. Yo no necesariamente lo estoy. Yo creo que puede ser, como cualquier tecnología, una herramienta más, ¿no? Más positiva que negativa, ¿no? Usada bien. Yo creo que últimamente cae en nuestras manos decidir cómo usamos a veces todos estos instrumentos tecnológicos, ¿no? Como artista y arquitecto siempre van a ser influenciados. Por ejemplo, en el momento en el que yo terminé mi carrera y comencé a ejercer, ya no dibujábamos arquitectura a mano, todo era digital, por medio de software, por supuesto, programas de computadora, y cómo ha sido también evolucionando las tecnologías de construcción. Entonces yo creo que no deberíamos de estar necesariamente intentando impedirlo, sino más bien aceptarlo como una realidad. Querramos o no, va a suceder toda esta inteligencia artificial. Claro, es un reto más, ¿no? Sí, sí. Y nuestra relación hacia ella, ha habido diferentes intentos. La inteligencia artificial ha hecho obras de arte en sí solas, muy, muy interesantes, debo admitir, estimulantes. Es una fuente también más de inspiración, nos ayuda a organizar ideas. Pero yo creo que la tecnología nunca va a reemplazar algo muy importante del artista y en realidad del ser humano. Es el talento y la creatividad. Exacto. Y vamos a seguir conversando sobre eso después de la siguiente pausa. Estoy en Rostros de la Cultura conversando con el arquitecto Álvaro Álvarez. Regresamos. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia. Regresamos a Rostros de la Cultura, ya estamos en el último segmento, sigo platicando con el arquitecto Álvaro Álvarez y ahora sí le haré la pregunta, ¿se puede hablar de una arquitectura baja californiana, de la relación con la arquitectura de California, con la arquitectura colonial californiana y cuál sería la definición de la arquitectura de nuestra ciudad y de nuestro estado, Álvaro? En una palabra yo definiría la arquitectura de aquí, la nuestra, como viva. Igual que los que habitamos aquí, los que pasamos por aquí, refleja muchas de nuestras cualidades, la resiliencia, la voluntad por seguir creciendo, por cambiar de una forma positiva, ¿no? Tiene sus fallas, igual que todos nosotros las tenemos, ¿no? Pero eso es lo que la hace a veces especial y es parte del crecimiento que la arquitectura tiene que pasar para llegar a ser estos espacios que merecemos y esperamos, espacios bien planeados, sustentables, peatonales, sanos, que eso es lo que marca nuestra vida, se involucran en nuestra vida. A la arquitectura tijuanense también, ahorita la vemos muy vertical. Sí, tiene está teniendo esa nueva etapa, ¿no? Exacto, exacto. Tiene mucha personalidad y está creciendo de una forma orgánica también, como siempre lo ha hecho. Yo defino Tijuana como siendo abrazada también por estos límites o estas fronteras, no todas políticas, ¿no? Está el Océano Pacífico y está este río que nos atraviesa, como las grandes ciudades, como Londres, París, Berlín, también tienen sus propios ríos. También tenemos nuestro canal, que de ahí surge mucho de la vida también, históricamente. Te comenté fuera del aire, es esta novela que te recomiendo muchísimo, de Montserrat Rodríguez Ruelas, que es una novela cuyo título es Aunque es de noche, es una novela joven que obtuvo el premio de novela Amado Nervo, en el cual el personaje es el canal, es el río quien cuenta la historia. Entonces te vas a dar cuenta cómo lo que nos está diciendo la escritora Montserrat Rodríguez, no confundir con otra persona, es la vida que tiene el río Tijuana. Es decir, es de un enorme talento darle voz al río, y el otro personaje es un niño, un joven de 17 años, se llama Ulises, como el Ulises de Ítaca, ya la mencionaste, que está buscando para encontrar el mar, pero es el río quien cuenta la historia, es el canal del río. Vuelvo a recomendar, ya estuvo en este programa Montserrat Rodríguez Ruelas, a quien le mandamos
un saludo. Álvaro, ¿algún comentario final? ¿Cuándo veremos tu obra pues montada en algún museo? No dejes de avisarnos, y este espacio está a tus órdenes. Y bueno, vamos a hacer ese programa especial hablando de los principales museos del mundo. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Estoy muy agradecido por esta oportunidad y no puedo esperar para mostrarles todas las obras en una exhibición continua de varios meses. Estoy teniendo conversaciones con instituciones aquí en Tijuana. Excelente. Y en el estado, y lo verán anunciado en mi página alvaro-alvarez.com y redes sociales en Instagram art-Álvaro Álvarez. Muchísimas gracias, Álvaro. Nos vemos el próximo sábado en un programa más de Rostros de la Cultura. Gracias. Hasta luego.